Provinda y su hija Bernardita quieren disponer de la casa herencia. Aseguran que sus sobrinos han vivido en ella más de 30 años completamente gratis. ¿Podrán llegar a un acuerdo? Ya quieren recuperar la propiedad. Quieren hacer uso de ella. La quieren vender. ¿Por qué dice recuperarla? ¿La perdió? ¿La tiene alguien? ¿Qué pasó con esa casa? Habló con ellas que quería que se fueran, pero ahí hubo problemas. No se quisieron ir. Muy buenas tardes. Se abre la sesión doña Provinda y doña Bernardo. Bienvenidas ambas. Gracias. ¿De dónde viene su nombre, Provinda? No lo había escuchado nunca. No, tampoco yo he encontrado ninguna otra Provinda. ¿Y nunca le preguntó a sus papás por qué Provinda? Quizás sería porque tenía unas tías que se llamaban Florinda, Florinda. otra Clorinda, pero yo ¿Le gustaban los nombres terminados en inda? Claro. Ya. Cuénteme, ¿cuál es su caso? Bueno, mi mamá viene porque quiere recuperar una herencia. ¿Herencia de los papás? de mi papá. ¿Cuándo fallecieron sus papás? Mi papá falleció ya hace cuánto. Como 30 años más. A mí me dijeron 1990 y 1954. ¿Estamos en lo correcto? Sí, Más o menos. puede ser, Sí. sí. ¿Y esta Sí. herencia que quedó de su papá es una casa, tal como usted dice? Sí, quedó la casa que vivíamos todos. Éramos, La casa familiar. Sí. Mi papá, mi mamá ya había fallecido y quedamos nosotros. Éramos 7 hermanos. 7 hermanos. Seis hermanos. Sí. ¿Y de los 6, alguno ha fallecido? Sí. Cuatro. Quedan Cuatro. Cuatro fallecidos, quedan 2 vivos. Sí. Ah, hay solo 2 hermanos vivos. Doña Provinda y ¿quién más? Y mi tío Fano. Sí. Adolfo Antonio. Doña Provinda y don Adolfo son los únicos hermanos que aún sobreviven. Sí. Y de los hermanos fallecidos, a ver, aquí me llegaron los nombres. Don Francisco, ¿tuvo hijos? Sí. Uno. Sí. Un hijo. ¿Cónyuge? No No. se casó. Doña Inolda, ¿tuvo hijos? Inalda, no tuvo hijos. Ya, desaparece de la herencia. Don Nato, ¿tuvo hijos? Uno. Un José hijo. Fortunato, sí. Don Luis, ¿tuvo hijos? No. Ya. Entonces hay 4 partes en esta Y herencia. Adolfo Antonio, sí. Sí, pues también. él me lo nombró. Ya está vivo. Sí. Ya. Doña Provinda, don Adolfo, la porción de la herencia que le corresponde a don Nato y la porción de la herencia que le corresponde a don Francisco. 4 partes. Sí. ¿Y qué pasa con esta casa? Que yo quiero recuperar la casa, llegar a mi casa. ¿Y por qué dice recuperarla? ¿La perdió? ¿La tiene alguien? ¿Qué Es pasó con esa que casa? la usaron. Ya, lo que pasa es que en esa casa ya hace muchos años está viviendo un... cuando mi tío Francisco se juntó con la tía Isabel, ellos no son matrimonio, no se Ya, casaron. una conviviente. Claro. Sí. Ya. La tía Isabel traía una hija. Ujú. Y después ellos tuvieron un hijo que es Rodrigo. ¿Ya? Ya. Hijo de mi hermano. Solamente, claro. Él es el sobrino que está en esa casa, que está ocupando esa casa, pero además está María, que es la hermana mayor de Rodrigo. Que, La hija que tenía doña Isabel. Doña Isabel, sí. Ya. Y ella también tiene 2 hijas, cada una con sus niños. ¿Ya? Entonces, antes vivían ahí también mi abuelo, mis 2 tíos y ellos. Ya ellos fallecieron. ¿Ya? Los tíos que vivían ahí, más mi abuelo, ya estaban fallecidos. Ya, Entonces, cuando dice mi abuelo, se refiere al papá de la señora, claro. dueño de la propiedad. exactamente. Ya. Entonces ya mi mamá con el otro hermano que queda vivo, ya quieren recuperar la propiedad. Y quieren hacer uso de ella, la quieren vender. Entonces para esto necesitan que la desalojen. Mi mamá fue donde ellas, habló con ellas que quería que se fueran, pero ahí hubo problemas. Ellas no se quisieron ir, lo tomaron Y mal. Me pegaron. ¿Me pegaron? Sí. ¿Y denunció eso usted? Una de las hijas de ella, de la Marité, me pegó. Me agarró así. Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Hace tiempo yo no fui más para allá. No pudo ir más para allá. No. No se podía. Claro, o sea, en esas condiciones no se puede ni conversar con alguien. No. No.
Y ahí de ahí terminaron las conversaciones, me imagino. Exactamente. Sí, Y ya sí. después de eso, ya mi mamá decidió ya que había que vender esa casa, había que recuperarla y venderla. ¿Y don Adolfo opina lo mismo? Sí, porque también Sí. fueron atrevidos con él. ¿Y han hablado con los hijos de don Nato? José, él está de acuerdo en la venta. El José como que no se mete en nada, pero él está de O sea, acuerdo en que se de venda. las 4 partes que quedan en esta herencia, 3 estarían de acuerdo en que hay que vender. Sí. Sí, Y había una, que es este sobrino suyo, sí. Rodrigo. Rodrigo, con su hermana María, que quieren quedarse en la casa. Sí, Sí, eso, Y que fueron eso fue incluso lo último. agresivos. sí. Sí, eso fue lo último que supimos nosotros, porque no se quieren ir. Y está difícil. Bueno, nuestro periodista Christopher Jara fue en búsqueda de estas personas las Ya. que ocupan hoy la propiedad. Veamos cómo les fue. Vamos llegando a la dirección que nos entregó la señora Provinda. Hace un tiempo ya nos comentaba que había conversado con su sobrino, pero no la habían recibido de la mejor forma. Ahora no sabemos con quién nos vamos a encontrar, pero ahora lo vamos a ver en la siguiente nota. Muchas gracias primero por permitir conversar con nosotros. Nosotros venimos por su tía, Provinda, que ellos quieren vender la casa, pero dicen que no pueden porque están ustedes viviendo acá. Eso es lo que ellos han querido. De hecho, ellos han querido muchos años, incluso estando vivo el papá de mi hermano, que es el hermano de ella, y su otro hermano, que ya fallecieron hace 2 años. Incluso ahí, igual ellos querían vender, siempre venían a decir que querían vender la casa para que nos fuéramos. El papá de mi hermano, él estuvo del año 2014 enfermo. Durante todo este lapso, que fueron 8 años antes que él falleciera, ninguno de sus hermanos vino a verlo, le trajo cosas para que él comiera, ni le compraron sus remedios, ni le llevaron al médico, nada. Durante los 8 años lo cuidé mi hermano con su deficiencia mental y yo. Murió mi papá y a los 6 meses murió su hermano, que ellos siempre estuvieron juntos y murió. Ese año tuvimos 2 velorios acá. Ellos no se hicieron cargo de nada, ni del hermano mayor, del hermano menor, menos. Mi hija tuvo que pagar todo sola. Entonces ellos quieren que yo me vaya de aquí, a ellos les molesta que yo esté aquí. ¿Qué cree usted que ella quiere que se vayan de acá de la casa? Porque ellos quieren vender, a ellos lo que les interesa es la plata de la casa, pero ellos no piensan en mi hermano. Ellos no piensan en él porque él es una persona que dentro de su enfermedad es una persona muy cuadrada. Él siempre ha vivido aquí. ¿Y ustedes han pensado, por ejemplo, en irse de la casa o llegar a un acuerdo para ver si quieren vender o algo? Claro, lo que pasa es que, mira, ya se vendiera la casa. Esta casa, su avalúo son de 20 millones, 15 millones, por ahí. Ellos pueden pedir el doble, 40, 45. Se lo tienen que repartir entre 4. La tía Provi, el tío Sofanor, parece que se llama, no me acuerdo el otro hermano, y el hijo del tío Nato, que también que es Quiroga, que es José, y mi hermano, son 4. Si fueran 20 son 5 millones para cada uno. ¿Qué hace una persona con 5 millones? 5 millones ahora actualmente no es nada. ¿A dónde se compra con eso? ¿Dónde compra mi hermano para vivir tranquilo? Señora María, ¿y usted estaría dispuesta a ir al programa para llegar a algún acuerdo con la señora Provinda? Mamá. ¿Qué? Allá estamos. Doña Provinda, Sí, ella es la hermana de su sobrino, su sobrino hijo de don Francisco, su hermano. sí. Agrega datos en el relato. Dice que este hermano, don Rodrigo, don Rodrigo, tendría una incapacidad. ¿Es así? Sí, ¿Sí? Sí. sí. ¿Y está declarado incapaz? No lo sé, pero Rodrigo es una persona autosuficiente. Él sabe hacer trámites, sabe leer, es muy inteligente. Sí tiene una discapacidad porque se le nota. No sé si fue al momento de nacer, algo le pasó. Pero él en sí administra dinero, sale, anda en metro, en micro, él no se pierde. Nuestro periodista Christopher le hizo una invitación a doña María de venir al programa para conversar y poder lograr una solución al asunto. Y veamos si aceptó la invitación. Si está aquí doña María, debiera ingresar. Buenas tardes, doña María. ¿Cómo está usted? Aquí estamos.
Muchas gracias. Gracias a usted. Tome asiento para que esté cómoda ahí. Le estaba preguntando a doña Provinda y a su hija Bernarda, porque usted en la nota nos habla que don Rodrigo tendría una incapacidad. ¿Es así? Él nació con una deficiencia mental severa cuando era chico y mi mami lo puso en el colegio desde pequeño, de los 7 años, y estuvo hasta los 24, 25 años. Entonces eso le sirvió bastante a él para poder realizarse ya como ¿Y está persona. declarado interdicto? Sí, él tiene un carnet de discapacidad, se lo dio el CONPIN, él recibe una pensión de 212.000 pesos todos los meses, Ya. que él la cobra. ¿Tiene nombrado entonces un tutor, un curador? No, él se moviliza dentro del sector, ya se moviliza, él va a comprar también, yo lo mando porque a mí me cuesta más salir muchas veces a comprar o ir a la feria. Él va a la feria que nos queda En el cerquita. supuesto hipotético de que esta casa se pudiera vender, tal como usted señala ahí, que la pudieran vender en 40 millones y por lo tanto le corresponderían 10 millones a cada una de las partes en Claro. excedencia. La parte que le correspondería a don Rodrigo, ¿la podría administrar él personalmente? No, no puede porque, a ver, yo a él lo mando a comprar 1 kilo de papa, 1000 de zapallo y él va a comprar solo eso y le doy la plata justa. Porque él no sabe cuánto vuelto le van a dar, Perfecto. nada. Entonces él debiera sí tener una declaración de interdicción. Claro. Y debiera tener nombrado un tutor o Claro. curador. La interdicción es cuando alguien es incapaz de administrarse o valerse por sí mismo Claro. y necesita De hecho- que a otra persona lo represente. De hecho, él va a pagarse solo, va a buscar su dinero y me lo entrega a mí. Yo a él le doy la plata. Pero eso lo hacen por acuerdo entre ustedes, entre ¿no? Porque- nosotros, claro, entre nosotros, porque O sea, aquí él se tenemos le perdía mucho la harto plata. trámite que hacer, porque en el fondo tenemos al abuelo, don Gaspar, que hay que tramitar la posesión efectiva. Hay que tramitar la posesión efectiva de don Francisco, Claro. su Padrastro. su padrastro. Claro, No está tramitada. no está tramitada. La de doña Inolda es. Inalda. Inalda. Doña Inalda, ¿tampoco la tienen tramitada? No, La de don Nato, no, Y está muerto. sí, pues. ¿Y la de don Luis? Tampoco. no, tampoco. No. Es que en esas condiciones no podemos hacer nada con la casa. Mire, yo, porque el tío Antonio, Adolfo Antonio, fue a la casa y me dijo que había hecho la posición efectiva ¿De quién? de la casa. Él la hizo, a nombre de Las él. posesiones efectivas Claro. no se hacen respecto a O los sea, inmuebles, se hacen sí, respecto a las personas. A las personas, sí. Entonces, don Antonio tramitó la posesión efectiva ¿de quién? La de él, yo creo que No, él- pues él está vivo. Y no Claro. tramita la posesión efectiva de la persona a la que pretende heredar y que haya fallecido. Claro, pero aquí yo saqué la copia en el registro Ya. civil para saber. Ahí cuando... léamela para que no tenga que venir. A donde dice nombre del causante. Espérese. Nombre del causante, Francisco Gaspar Catalán Ya. Pérez. Es la de su padrastro. Claro. Está tramitada. No, del abuelo. Del abuelo. Del abuelo. Del papá de Francisco De mi Gaspar. mamá, Ah, de mi ah. papá. Claro. Parece. Él la hizo. Ya, sí, esa es la que dijimos que estaría lista entonces. Claro, pero Ah, hay don un Gaspar. problema porque aquí a los herederos colocó a todas las personas que están fallecidas Sí, pues. y no colocó a mi hermano, No. que es heredero, No. pero colocó a José, que también es heredero. Vamos a la pizarra. Para que entiendan cómo va esto. Pero Ah, hay don un Gaspar. problema porque aquí a los herederos colocó a todas las personas que están fallecidas Sí, pues. y no colocó a mi hermano, No. que es heredero, No. pero colocó a José, que también es heredero. Vamos a la pizarra. Para que entiendan cómo va esto. Aquí tenemos a la familia. Él es don Francisco Gaspar. Que como ya es clásico en este programa, yo tengo el segundo nombre y ustedes lo nombran por el otro. Ya, Francisco Gaspar. Cuando yo tramite la posesión efectiva, cuando tramitaron la posesión efectiva de don Francisco Gaspar, herederos van a aparecer todas las personas que desciendan de él y que no haya fallecido o que no le conste al registro civil que fallecieron. ¿Cuándo le consta al registro civil? Cuando yo inscribo la defunción y tramité la posesión efectiva y así puede poner el nombre del heredero fallecido. Claro. En simple,
Don Francisco estaba vivo cuando falleció don Gaspar. Sí. Por lo tanto, él debiera aparecer en la posesión efectiva. 1. Lo mismo doña Inalda, don Nato, doña Provinda, don Adolfo y don Luis. Ahora, usted dice, don Nato. Don Nato falleció en 1980. Es decir, antes del papá, que falleció en 1990. Entonces, No, cuando el- fueron a tramitar, El abuelo murió en 1988, murió el abuelo. yo tengo acá 90, pero bueno, pongámoslo 88, da lo mismo. Sí. 88. Cuando fueron a tramitar la posesión efectiva de de Gaspar, el abuelo, 1988, ya estaba inscrito el fallecimiento de su hijo en 1980. Y entonces, el lugar que ocupaba don Nato en la posesión efectiva del padre, salen y ponen al hijo de él, que se llama José. Ya. Por eso aparece Francisco, porque estaba vivo, y aparece José en lugar de Nato, porque don Nato estaba fallecido. Ya. Cuando ustedes tramiten la posesión efectiva de don Francisco, va a desaparecer don Francisco y va a aparecer su hijo Rodrigo. Rodrigo. Doña Inolda no tuvo hijos, por lo tanto, desaparece de la posesión efectiva. Doña Provinda está viva, don Adolfo está vivo, y don Luis no tuvo hijos y, por tanto, desaparece de la posesión efectiva. Y en conclusión quedan don Rodrigo, representando la herencia que le corresponde a don Francisco, don José, representando la herencia a don Nato, doña Provinda, porque está aquí presente, don Adolfo, que también está vivo. Quedan entonces 4 partes en esta herencia. Y todos los herederos de cada una de las partes en conjunto, o sea, si aquí existieran más hijos o acá existieran más hijos, todos en conjunto representan y ocupan el mismo lugar que hubiera ocupado el primer heredero. ¿Me expliqué clarito? Sí, perfecto. ¿Estamos claritas? Ya. Por eso que la herencia se divide en 4 partes y no 5 ni 6 ni nada. Y por eso aparecen algunos en la posesión y otros no. ¿Quién se va a hacer cargo de tramitar las posesiones efectivas que faltan? Mi mamá se puede hacer cargo de eso. Usted puede tramitar la de sus hermanos fallecidos sin hijo. Inalda Sí. y Luis. Solo esas 2. ¿Ya? Ustedes tienen que tramitar, usted no, su hermano tiene que tramitar la posesión efectiva de Francisco el padre. Ya. Y don José ya la tramitó y estaría. Ya. En el intertanto, según lo que nos explicaba doña María, este hermano de ella, sobrino de ustedes, hijo de Francisco, don Rodrigo, que tiene esta incapacidad, vive en la casa Sí. y él tiene calidad de heredero. Por lo tanto, Sí. tiene derecho a vivir en la casa. Sí. Sí. ¿Y es catalán? Es familia, es heredero. Y cualquier heredero puede vivir en la propiedad. Sí. ¿Podrían ustedes solucionar esto o yendo hacia el punto de lo que quiere conseguir la parte demandante? Podrían solicitar el término del uso gratuito y eso significaría que don Rodrigo tendría que empezar a pagarle a los otros herederos por el derecho de usar esa propiedad. ¿Usted estaría dispuesta a hacer eso de común acuerdo? Sí, pero depende de la cantidad, o sea, porque, a ver, ellos siempre han dicho que yo he vivido gratis ahí. Yo no he vivido gratis, porque yo durante 8 años que estuvo enfermo el papá de mi hermano, Francisco, lo cuidé yo. Vi todos sus trámites, todas sus cosas. En la las nota hice dice yo. cuidó a don Francisco y además al hermano menor. El hermano menor, ¿Don el tío Luis, claro, el tío Geno, que decíamos Geno, se llama Luis Jerónimo. Él tenía un cáncer a la próstata avanzado en etapa 4. Yo lo tomé a él ya muy mal en enero del 2022, cuidando a mi papá en ese tiempo. Entonces, O sea, al que llama usted papá, que es el claro, papá de don Rodrigo, claro, lo es que él cuidó 8 años. dijo. me crió desde los 2 años. Lo Entonces, cuidó 8 años. 8 años. Y los 2 últimos años además cuidaba a al don tío, Luis. claro.
Entonces... ¿Y por qué no había relación con el resto de la familia? porque ellos no se acercaban. Ella una vez me expresó a mí que no le interesaba ayudar a su hermano, por lo menos a Francisco, porque él cuando era chico le había pegado, entonces eso le quedó ahí a ella, y eso fue lo que ella me dijo, y que ella no iba a ayudar. Ella iba ya, muchas veces peleó con mi papá y con mi tío. Pelearon porque ella siempre decía, esta casa la tenemos que vender, esta casa la tenemos que vender. Y mi papá, ella se quejó muchas veces ¿Por qué mienten, porque mi papá le sacaba la madre, Yo o sea, le fui quien trataba la dejó garabato. entrar a mi casa. Yo entré ahí a esa casa porque Con 2 fue hijos. mi mamá y mi papá, ellos me llevaron a vivir allá a los 13 años. Yo no Pero no usted decidí. lo pone con una connotación negativa y en estricto rigor, cualquiera de los herederos tenía una legítima pretensión de querer vender la casa y querer Claro, tener lo sí, que le po. corresponde sobre la casa. Claro. O sea, ninguno Lo está cosa- obligado a hacer un acto de asegurar, beneficencia y donar la parte que le corresponde Sí. a la casa para que solo un heredero se beneficie de ella. Claro, no, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero ella lo hacía cuando estaban vivos, incluso sus hermanos que vivían ahí, Y está lo que era correcto. Francisco. Pero está lo y- correcto. Claro, no, Por sí duro está que lo sea, correcto. es lo correcto. Es lo correcto, sí, está bien. Pero ellos nunca se preocuparon de ello. El tío Luis estuvo los ¿Y últimos por qué 6 cree meses... que no había buena relación entre los hermanos? Porque peleaban, porque como ella iba para allá, que quería vender la casa, mi papá la trataba con garabato. No, eso no Y es así. el tío Geno también la trataba con garabato. El tío Geno se encerraba en su pieza cuando ella llegaba y no le abría. Ella le golpeaba y mi tío no le abría. Por Dios, Marité, ¿por qué mientes? No, yo no estoy mintiendo, ¿Por estoy qué, diciendo la Marité? verdad. Estoy diciendo la verdad, Marité, señora. fui yo quien te entró a mi casa. No. Sí, no, con tus 2 guaguas. No, llegó mi papá, trajo a mi mamá, a mi hermano y a mí. Llegamos y con mi hermano mayor, Patricio, que tampoco es hijo Usted de dice él. que conoció a los 2 años a don Francisco, o sea, usted vivió toda la vida ahí. Toda la vida. O sea, Nunca a los salió de esa casa. No, a los 13 años me llevaron a vivir ahí. Entonces, en esa casa, históricamente, vivieron 2 hermanos, ¿siempre? Don Siempre. Francisco y don Luis. Siempre. Y también mi tía Inalda, también Sí, vivió también ahí mi tía porque Inalda ella vivió cuidaba ahí. a mi abuelo. Claro. Mi papá. Después- Entonces, la discusión sobre la casa parte cuando fallecen estos hermanos. En 2022 fallece No, don antes. Francisco, en 2024 No, no fallece fue antes. De don antes Luis. venía el deseo de vender No, y antes ahora jamás. últimamente... No, Marité, no. antes nunca hubo Antes- idea de vender la casa. No, Jamás. tú- y Esto más, partió- yo todavía no la Mira, quiero Andrea, vender. tú no lo digas porque tú no cuando ibas a la casa. tú y las chiquillas fueron atrevidas con mi mamá. Ahí a mi mamá Sí. se le ocurrió No, que la casa había que acuérdate que venderla. Y luego la fueron muchacha me pegó. atrevidas. Mírame, y después fueron atrevidas con mi escucha. tío. Mi tío tampoco Escúchame. las quería sacar. Ustedes fueron atrevidas con él. Y ahí él dijo, no, hay que sacarla porque no puede ser que sean atrevidas con nosotros. Si mi ¿Con mamá qué tío? siempre... ¿Con tío Fano? Siempre Siempre. la Pasó ayudó. atrevidas Mi con mamá el tío siempre la Fano. ¿Y ayudó. atrevidas Incluso- por qué? ¿Ah? ¿Atrevidas por qué o en razón de qué? ¿Por qué Atrevía, discutían? la hija mayor de ella me tomó Lo que usted así. lo contó, pero ¿por qué? ¿Porque fue a pedir vender ¿Por la qué? casa? ¿Porque no quería irse? Exactamente. Fue por eso, porque mi mamá le dio la idea de que la casa ya había que venderla. No, esto mire, viene, la Andrea poco puede decir porque ella nunca iba, la que iba siempre era mi tía Prohibi, iba sola y a veces con el tío... Pero mi mamá iba, con el iba tío, siempre, sí. Lo con acaba el de decir, tío- iba sí, siempre. iba Iba siempre siempre. ella, siempre, Iba pero siempre, tú y cuando- no ibas, y cuando entonces podía- tú no puedes decir, no puedes Marité, decir yo nada al también- respecto. yo no iba puedes. siempre, pero sí de lo que iba. usted dice, yo puedo sí deducir que entonces la señora Provinda no era una persona lejana a la familia. No, o sea, no era tenía cierta lejana, relación con el hermano. tenían relación muy tirante con su hermano. Porque, ¿Y por qué ¿cómo iba a le ir decía? siempre si me llevo mal? ¿A qué voy a Claro, ir? es que eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque Entonces si las ella malas iba no se siempre... llevaban, pues. ¿Qué No. pasa en nuestra psicóloga Marisol Sagreo? Sí, hay una incongruencia ahí. Claro. Pues si yo me llevo mal con alguien, no lo voy a ir a ver a cada rato, a menos que sea masoquista, pues, Marisol. Sí, la verdad es que es una familia que tiene doble discurso en varios temas. De hecho, ambas hablan de cierto nivel de maltrato por la contraparte y yo creo que debe ser así la dinámica vincular que tienen. Por un lado, Provinda dice, no, a mí me zamarrearon, pero por el otro lado también Mari habla de cómo a su hija Provinda le pegó. Por tanto, yo creo que esta es una dinámica en la que están acostumbrados a tratarse de esa forma y por eso es que también Mari dice, no ibas a ver a mi papá, cuando en el fondo yo creo que sí se visitaban, pero terminaba siempre en una discusión.
Ya. O sea, era una familia que se veía con frecuencia, pero que siempre terminaba mal. La frecuencia eran una vez al mes, podría haber sido, que iba ella, iba un rato, lo miraba y se iba. Eso. Pero yo me refiero de que ella nunca dijo, le voy a comprar el enchur, o mira, te traje pañales, ¿qué más necesitáis? Porque nosotros recurrimos... A ver, doña María, es que eso necesita otro análisis. Claro. Porque hay que ver, a lo mejor la condición socioeconómica era similar, a lo mejor la condición de salud era similar, las edades... Son todos adultos mayores, aparentemente. Entonces tampoco le puedo pedir, simplemente por el hecho de que sea mi hermano, que me tenga que ayudar económicamente, que tenga que ayudarme con mis cuidados, porque a lo mejor no está en condiciones de hacerlo, Marisol. Exactamente. Yo creo que María intenta ponerse en el rol de hija, pero cuando le conviene también no se pone en el rol de hija y quiere que el resto haga ese rol. Y eso ha hecho también que María no se haga cargo de ella misma, porque no tiene un lugar donde vivir. Si la sacan de esa casa no tiene ningún plan B, no tiene ningún ahorro, no ha visto ningún subsidio. O sea, asumió que se iba a quedar en esa casa. Lugar donde vivir. Si la sacan de esa casa no tiene ningún plan B, no tiene ningún ahorro, no ha visto ningún subsidio. O sea, asumió que se iba a quedar en esa casa para siempre. No, no lo asumí que me iba a quedar para siempre. De ¿Y hecho, entonces yo cuál sé. es el plan alternativo? Mire, yo En el caso que quedé- vendiéramos la casa mañana, ¿qué hace? Mire, yo me puedo ir con una de mis hijas. Mis hijas le salió su casa para a finales del próximo año. Y mi hermano, ¿qué hago con mi hermano? ¿Dónde lo llevo? No Se puede puedo ir. ir, Pero llevarlo. Marité, Rodrigo Rodrigo es se puede ir catalán. contigo. ¿Sabes por ¿Conmigo? qué? Porque él te dio casa todos estos años. Tiene más de 50 años. Rodrigo, en ese caso, Rodrigo fue quien te prestó vivienda todos estos años, a ti y a tu hija. Sí, Entonces, si ¿por qué no te niego. lo puedes llevar también? Claro, po. Si Yo es tu tengo hermano. una hija, tiene puede 2 quedar hijos conmigo. y tiene 3 dormitorios. ¿Con quién va a dormir mi hermano? ¿Va a dormir conmigo en una pieza? Me Pero, refiero a eso. Me refiero, o sea, es un ¿Y departamento chiquitito. no pensó cuando vieron el asunto de la propiedad o de la compra en que en esa familia eran 4 y no 3? Postuló mi hija, es lo que le da el gobierno con la plata que tiene. No compra y dice ya quiero un departamento con 4 o 5 dormitorios. No, es lo que el gobierno No da a lo estoy pidiendo social. 4 o 5 dormitorios, pero considerarlo dentro de la Claro. distribución de los dormitorios, por ejemplo. Claro. No sé, en vez de tener 2 camas Mire, de una mi- plaza, tener un camarote. yo- Porque es parte mi de la idea- familia. Si usted me dice que ha vivido toda la vida con él Sí. y que a los 13 años llegó a vivir esa casa y que siguió viviendo hasta la actualidad en esa casa, y tal como dice doña Bernarda, eso es gracias a que su hermano, No, Rodrigo, eso lo es tengo heredero mucho. de la casa. Entonces, si yo me tengo que ir de la casa, a lo menos esperaría considerarlo y Claro. decir como, ay, mira, gracias por todos estos años, que te vaya bien. Claro. No, obviamente que no. Obviamente que Entonces- no, porque mi idea ahora es, yo tengo abierta mi libreta para la casa, es postular. Yo hablé con el tío Antonio, hablé con él y le dije que yo tenía muchas ganas de comprar la casa, pero por el subsidio, porque yo dinero A mí no me tengo. complica un poco, Marisol, este discurso. Porque hasta ahora, lo que yo había entendido, que era una relación muy cercana, de hermanos, que el padre de don Rodrigo era considerado como el padre de ella, pero cuando llegamos a este punto de me voy y me voy sola, ¿qué hacen con Rodrigo? No cuadra. No es que yo no he dicho que me voy a ir. Es porque María tiene una visión un poco asistencialista de la vida. En el fondo, a ella le dieron casa y ahora, si no tiene dónde ir, la hija le va a dar casa. Pero no es yo me la voy a jugar porque mi hermano también tenga casa y su hermano queda un poco olvidado. De hecho, cuando estábamos conversando, la misma Provinda me dijo, bueno, si Rodrigo no tiene dónde ir, que se vaya a mi casa. Y fue Andrea la que dijo, mamá, tienes que centrarte y tú a tu edad no puedes cuidar a alguien. Que Y- necesita ser cuidado. Exactamente. Entonces, yo creo que María nunca proyectó una vida en otro lugar. Y es por eso que ahora también, al principio dependió de Rodrigo, ahora dependería de la hija o dependería que el Estado le diera un subsidio del cual ella no tiene ahorro, no ha hecho los trámites y también lo conversamos. Le pregunté, bueno, ¿y cuándo sería eso? Y me dijo, no, como yo creo que en 2 años. Y esos 2 años estaría viviendo en una casa que tampoco tiene que ver con ella. Supongamos que tiene esos 2 años. Durante esos 2 años está dispuesta a pagar un arriendo en proporción a lo que les corresponde al resto de los herederos.
Les explico la proporción. Si esa propiedad se arrendara en 400, son 4 herederos, lo divido por 4, 100 cada uno, y eso quiere decir que don Rodrigo tendría que pagarle 100.000 pesos a don José, 100.000 pesos a doña Provinda, 100.000 pesos a don Adolfo. 300.000 pesos. 300.000 pesos. Si la casa se pudiera arrendar en 400. Claro. ¿Estaría de acuerdo usted? Sí, estaría de acuerdo. ¿Y en cuánto se arriendan esas propiedades? ¿Tienen algún número? 300.000 pesos será. ¿A ustedes les gustaría arrendarlo en 300? Pero hay algo más, porque también en esa casa... 300.000 dividido en 4. En ese caso sería que Rodrigo pagara eso, pero también Sí, pues. vive Marité y también vive Sí, una no, de el las asunto chiquillas. es Entonces, como, el asunto como que ellas nosotros lo vamos a pagan. pagar. De Sí, cómo claro. ellos juntan ese dinero es problema de ellos. Pero tendrían que pagarle en ese caso 75.000 pesos a cada uno de los herederos. 225 en total. Eso tendrían que pagar por el derecho a vivir en la casa mientras usted obtuviera su subsidio, o en estos supuestos Claro. 2 años que nos indica usted. O mientras que ellas no- tramitan de hacer los trámites legales que tienen que hacer. Claro. Lo que pasa es que sí, yo tengo mi libreta de ahorro a la vivienda. Cuando estuvo enfermo mi papi, yo saqué plata de ahí y no la repuse. Todavía me queda. ¿Me entiende? Todavía me queda. Entonces, la idea mía es eso. Y si que ellos quieren cobrar un arriendo, perfecto. No tengo ¿Algo más, problema. Marisol, que quieras agregar? Yo creo que acá no hemos puesto mucho el foco en Rodrigo, en el sobrino y hermano. Yo creo que hay que prestarle atención, porque a pesar de que hay como una confusión un poco en el nivel de discapacidad, él claramente, y digo André y Provinda, él no puede vivir solo y él no se va a autosustentar. Lo sabemos. Eso hay que tenerlo No, claro. sí Por lo tanto, sabemos. tiene que estar cuidado en algún lugar, pero la idea es que fuera lo menos desestructurante para él, porque él no puede vivir muchos cambios. Hay Eso que te iba a hacerlo bien. decir, si lo habitual para él ha sido vivir con doña María, la familia de doña María, sería bastante desconcertante a lo mejor y no bueno para él cambiarlo de casa a otra familia, a otro Sí. contexto, porque De si cambia con la misma familia a otro lugar es menos. Sí, yo no claro. lo recomendaría, sobre todo pensando en la edad, sobre todo pensando en la discapacidad, porque va a tener que adaptarse a un nuevo lugar. Adaptarse además a nuevas personas, nuevas rutinas, puede ser súper negativo para él. Así que hay que poner el foco en él también. De hecho, Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Gracias. De hecho, mi Vamos a recibir hermano- también a nuestra asistente social, Carolina Faúndez, que estuvo verificando algunos de los antecedentes que se han señalado en esta conversación y que es importante saber la veracidad o efectividad de aquellos. Exacto, Carmen Gloria, mira, aquí tenemos una adulta mayor, la señora Provinda, que tiene 77 años, que tiene además, requiere estos recursos porque ella y su marido han tenido una serie de enfermedades catastróficas que los tienen súper endeudados. Y la verdad es que han requerido de este recurso económico y por eso también ha nacido la necesidad de recuperar esta vivienda. Eso también es claro. Ellos tienen también el derecho patrimonial de poder acceder a esto. En el caso de María, efectivamente, tiene abierta su libreta de vivienda, ya la tiene activa, el ahorro no ha sido el suficiente, pero aquí hay dos condicionantes. Una, ella tiene una discapacidad y está pensionada. Ella tiene una pensión de invalidez y, por lo tanto, cuando uno postula a una vivienda y tiene características especiales como personas mayores o alguna discapacidad, tiene también Más puntaje, ¿no? puntaje y una preferencia también al derecho a Ella la señaló postulación. que tenía una libreta que había estado dejando Tiene dinero la ahí. libreta, pero no ha hecho absolutamente nada más porque su hija postuló con este grupo familiar. Entonces, en este registro social de hogar está su hija, las nietas de María, ella y el hermano. Por lo tanto, ellos tienen que separarse. Está considerado el hermano. Están todos considerados. Está todo el grupo familiar considerado. Y por lo tanto, ellos lo primero que tienen que hacer es separarse de este registro social de hogares, porque la hija optó un subsidio habitacional de construcción de vivienda a través de un comité. El año 2023 se le asignaron y ya debe estar de aquí a fin de año, del próximo año, en Ya, entrega de entonces, esa propiedad. paso 1 es modificar el registro social de hogares. Primero, modificar el registro social de hogares. Claro. Segundo, hacer la postulación de vivienda ella junto a su hermano Rodrigo, ¿ya? Porque la condicionante del grupo familiar les va a generar mayor puntaje y más posibilidades de acceso.
Y ¿Ya? ese grupo familiar nuevo sería Doña María y su hermano Rodrigo. Tal cual. Ahora no la hija. ella no ha hecho el trámite de la curadora para administrar los bienes. Por lo tanto, tiene otra tarea importante que hacer, porque La declaración de interdicción de tal Rodrigo. cual, porque hoy día cuando se venda la casa no va a poder Rodrigo recibir esos fondos, no va a poder recibir esos fondos porque claramente va a tener que tener el papel de la administración de esos fondos porque él tiene declarada la discapacidad intelectual y la física. Perfecto, o sea, es fundamental entonces. O sea, tiene que hacer un montón de trámites. O sea, De claramente hecho, han vivido... yo esos trámites lo hice en lo que corresponde a la comuna. Sí, pero el trámite de la invalidez claramente está en el COMPIN con su Claro. carnet de discapacidad. Pero hay que hacer un trámite en la Corporación En la de corporación, Asistencia yo fui a Judicial hacerlo. e ingresar la declaración de curador. Ya. Eso es lo primero. Y eso ahí la pueden ayudar con el asistente social porque cumple con los requisitos básicos, que es el registro social de hogares y las credenciales de discapacidad. Con eso, ya teniendo eso presente, más por el mismo carril, hacer las postulaciones a vivienda, le va a permitir tener un resultado favorable. Vamos, Caro, porque rápido. hay un montón de información, un montón de encargos, de gestiones que deben realizarse por distintas partes. Yo creo que como son tantas, mejor dejarlas claritas. Sí. Claritas. Ya, partamos. Ponte acá al lado mío. Ya, lo primero que tiene que Al hacer... grupo doña... está rojo esto. A mí me enseñaron en el colegio que con rojo es de mala educación. No sé si hoy todavía. Se usará eso. Doña Provinda. Doña Provinda o Doña Bernarda. Ustedes tienen que hacer, 1, la posesión efectiva de... Se me quedaron los papeles. No me sirve. La posesión efectiva de Inalda, Que murió. claro, porque está fallecida. De Luis. ¿Por qué la puede hacer Doña Provinda? Porque lo tienen que hacer los herederos directos. Y como estas dos personas no tuvieron ni hijos ni cónyuges, los herederos que les siguen son los hermanos. Entonces, cualquiera de los hermanos puede tramitar la posesión efectiva de ellos. Ese es el trámite que ustedes, esa parte debe hacer. Ya, mi querido. A los hermanos puede tramitar la posesión efectiva de ellos. Ese es el trámite que ustedes, esa parte debe hacer. Ya, mi querido. Ahora, Doña María. Primero, actualizar el registro social de hogares, que eso es lo básico. ¿Ya? Lo primero. Con eso, realizar la postulación a vivienda. El inicio de la postulación a vivienda con la libreta de ahorro que ella tiene. Solo debe tener 10 UFs, que son alrededor de 300 y tantos mil pesos. ¿Ya? Que usted tiene esa plata en la libreta. Así que, por lo tanto, ya tiene el 50% del camino recorrido. ¿Ya? Con esa postulación usted tiene que acreditar además el carnet de registro civil, el carnet de discapacidad y el certificado del COMPIN. Y 3, la interdicción. Tal cual. Ya. Antes de irse, entonces, le pueden sacar fotos con el teléfono, a la pizarra, lo anotan como quieran. Pero estos son los trámites esenciales para poder disponer de la casa y para poder tener además una opción de vivienda, un plan B cuando se venda la casa, para poder tener la vida resuelta, dejar de discutir y dejar de llevarse mal. ¿Algo más, Carito? Nada más. Yo creo que con eso queda claro. Muchas gracias, Carmen. Entonces, luego de haber designado las tareas a cada una de las partes, tienen un tiempo por delante, y haber acordado que durante ese tiempo el grupo familiar que está en su casa le va a pagar 75.000 pesos a cada uno de los otros herederos. 75 a Doña Provinda, 75 a Don José y 75 a Don Adolfo. ¿Eso desde cuándo? Desde el próximo mes. Ya. Y hasta que puedan disponer de la propiedad. Si pasado el tiempo que nos hemos puesto, la Doña María y su grupo no pagaran esta suma,
o no avanzaran, ustedes ven que no avanzan en ningún trámite, que no tienen ningún interés en hacer los trámites, lamentablemente sabemos que cuando el acuerdo entre los herederos, entre la comunidad unitaria, se hace imposible, el único camino es el juicio de partición. Que salen perdiendo todo, que tiene costos involucrados y que generalmente termina con ninguna posibilidad de que la familia se pueda reencontrar. Así que si quieren que esta cosa termine bien, que este problema termine bien, buscar la mejor solución, hagan esos trámites, cada una de las partes indicadas, paguen el arriendo y avancen para poder llegar a una solución concreta que les permita a cada uno en vida disfrutar esta propiedad que le dejaron sus padres, sus abuelos. Y nosotros con esto cerramos la sesión.